En este momento Rusia ha estallado desde dentro. Los basquires marcharon hacia el Kremlin. Ha ocurrido lo increíble, un levantamiento en el mismo corazón de la Federación Rusa. La resistencia está cobrando fuerza. Putin está bajo una presión catastrófica. Nadie esperaba algo así. Urgente, frente roto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han acorralado al enemigo. Nunca tal caos. La región de Jersón ha sepultado al ejército de Putin. A los rusos simplemente los borraron. Deserción masiva y un montón de equipo enemigo destruido. En este mismo momento, las Fuerzas Armadas de Ucrania están haciendo algo increíble. Estas imágenes están arrasando en la red. El plan de Putin se está desmoronando. La ofensiva rusa se ha estancado. Una sorpresa infernal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La trampa se cierra. Un giro revolucionario. Francia está invirtiendo fuertemente en armamento ucraniano. Esto acabará con Rusia. París ha hecho algo inesperado. Impactante, el superas bajo la manga de Estados Unidos. Trump lucha por Putin. Estados Unidos hará esto por Ucrania. Esto obligará al Kremlin a capitular. El espacio informativo ha explotado. Un giro total en el curso de la guerra. Y en estos momentos, Ucrania y Estados Unidos están desplegando un superarma, análoga a los Shahed, que cambiará el rumbo de la guerra. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Impactante, Bashkortostán ha estallado. La región donde miles han muerto en la guerra contra Ucrania se levanta contra el Kremlin. El desafío a Putin ha sido lanzado. La gente sale a las calles, la resistencia gana fuerza. Lo que está ocurriendo en el corazón de Rusia, véanlo a continuación. Bashkortostán se ha convertido en una fuente de carne de cañón para el Kremlin. La élite rusa envía a los bashkires al frente sin preocuparse por las bajas. Como resultado, Bashkortostán es líder en número de muertos en la llamada Operación Militar Especial. El vasto imperio ruso pronto dejará de existir por completo. Y entonces nuestros pueblos por fin alcanzarán la tan esperada libertad. Todo se decide ahora mismo. Ha llegado el momento de actuar. No guarden silencio. Levántense, luchen por su independencia, libertad para los pueblos oprimidos. Este es un mensaje de los militares de la compañía Bashkort. Las unidades combaten del lado de Ucrania en la Legión Internacional, mientras que en la propia Rusia la compañía ha sido declarada organización terrorista. El símbolo de la compañía es una bandera con los colores nacionales de Bashkortostán, pero en un orden diferente, como en la antigua bandera de la época de la lucha de los basquires por la independencia entre 1917 y 1919. La media luna en el centro completa el diseño. Los basquires ayudan a Ucrania a defender su independencia y sueñan con que esa misma independencia llegue también a su tierra. La República tiene su propio petróleo, oro, cobre, industria y todo eso Moscú lo absorbe para sí y los basquires por sí mismos son bastante pobres. Y nosotros vivimos en la pobreza, todo se lo llevan. Todo eso debería ser nuestro. Son ellos los que no pueden vivir sin nosotros. Ellos a nosotros no podrán. Nosotros lo lograremos todo. Pero la lucha de los basquires no solo ocurre en el frente, sino también en la retaguardia. La resistencia clandestina en Bashkortostán opera desde 2022 y está supervisada por la misma compañía Bashkort. Hay activistas, personas dedicadas que, bajo nuestra dirección y con gran esfuerzo, trabajan incansablemente por el bien de la patria, es decir, por el bienestar y la prosperidad de Bashkortostán. Y de hecho, a veces me pongo a pensar profundamente, es verdaderamente difícil decir con certeza quién se encuentra en un mayor y más inminente peligro, si somos nosotros aquí, luchando valientemente en la devastada Ucrania, directamente en el campo de batalla, en la primera línea del frente, con un arma firmemente empuñada en nuestras propias manos, o si son los civiles inocentes allá, cumpliendo sus tareas cotidianas y esenciales, cuando literalmente cualquier persona a su alrededor en cualquier momento cualquiera puede ser un enemigo oculto y peligroso. Debido al enorme riesgo, todas las operaciones de la resistencia clandestina Baskir siguen siendo un secreto. Pero a veces, imágenes de la lucha aparecen en internet, como por ejemplo la quema de la bandera del Imperio ruso en enero de este año. Y además, de vez en cuando aparecen símbolos en las calles de Bashkortostán que son difíciles de ignorar. Por ejemplo, las casetas de transformadores se incendian accidentalmente. Incendio provocado de casetas de transformadores, talleres de empresas que trabajan para la industria de defensa. Después de eso tenemos información de que el trabajo allí se detuvo y se detuvo por mucho tiempo.
También tuvimos una operación para colocar explosivos en un puente. La resistencia clandestina trabaja mucho, pero con cuidado. De muchas operaciones se sabrá solo con los años y de algunas el mundo nunca se enterará. Pero todas, incluso las operaciones más pequeñas, son un camino hacia la libertad de Bashkortostán y ellos la alcanzarán. Urgente desde el frente. Los rusos avanzan hacia Dnipropetrovsk, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania los reducen a polvo. La trampa de fuego se cierra. La ofensiva del enemigo se ha estancado. El ritmo ha caído 10 veces. El Kremlin está en shock. Los planes de Putin se desmoronan. Vean ahora mismo todos los detalles candentes y las imágenes desde la primera línea. Rusia vuelve a los asaltos mecanizados. Se ha registrado el uso masivo de vehículos blindados en varios sectores del frente, especialmente en el de Pokrovsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania decapitaron a todo un batallón enemigo al atacar su puesto de mando. Y los rusos siguen intentando, sin éxito, abrirse paso hacia los suyos cerca de Dobropilia, sufriendo enormes pérdidas en el proceso. Todo lo que ocurre hoy en el frente, míralo ahora mismo. Los analistas militares de ambos lados del frente informan que la Federación Rusa ha decidido volver a la táctica de rupturas mecanizadas. En la última semana ya se han registrado 3 casos de este tipo, y cada vez la columna rusa fue destruida y la infantería no logró consolidarse. El último intento no fue la excepción. Los rusos fueron detectados y mantenidos bajo vigilancia, según informaron en el canal, mientras simultáneamente se atacaba la maquinaria a 20 kilómetros de la línea del frente. Visualmente las columnas ni siquiera llegaron a las posiciones ucranianas. Al mismo tiempo, los ocupantes intentaron aprovechar las condiciones climáticas cerca de Pokrovsk. Teniendo en cuenta las lluvias y las nieblas, ahora es más difícil para ambas partes operar drones. Y así, Rusia decidió aprovechar este momento para intentar un avance con equipo especial. Es notable que la columna fue destruida y la infantería que sobrevivió se dispersó por los alrededores, tras lo cual nuestras fuerzas ya se encargaron de limpiar la zona en la línea del frente. Ahora mismo, literalmente durante un día entero, intentaron infiltrarse en el propio Pokrovsk. Eso, incluso intentaron aparentar que habían avanzado en algún lugar, pero los neutralizamos. Allí ya llevan 18 horas completas de limpieza en todos los sectores. El intento en la dirección de Kirovograd tampoco tuvo éxito, aunque allí se desplazaron varias, por así decirlo, unidades que intentaron atacar desde diferentes lados y ya informan que hay los primeros logros. Es decir, vemos que todas estas direcciones las estamos destruyendo de manera muy efectiva. Al mismo tiempo, una columna de vehículos blindados intentó abrirse paso un poco al norte de Pokrovsk en dirección a Dobropolie. Allí, las unidades rusas todavía permanecen rodeadas. Y para no perder estos mini puentes de apoyo, aún intentan enviarles refuerzos. Otro avance de la Federación Rusa se realizó en dirección al pueblo de Shakovo. Spoiler, los vehículos no lograron llegar al asentamiento. Shakovo es tan importante porque por allí pasa una carretera por la que, en teoría, se podría abastecer a los soldados rusos que quedaron atrapados en el corredor de Dobropolie. Pero todo se concentró en Vladimirovka, que se convirtió en una zona de destrucción para los grupos blindados rusos. Como resultado, el enemigo, es decir, Rusia, se concentró con grandes fuerzas en un espacio muy limitado. Por eso, las fuerzas de defensa disparaban contra los rusos con todo lo que tenían a mano: drones, artillería y GMLRS. Al mismo tiempo, a pesar de que ya han fracasado 3 intentos de avanzar con vehículos, los rusos difícilmente cambiarán esta táctica, según los analistas. La razón principal es el mando ruso, que dirige la ofensiva en la región de Donetsk. Recordemos que el grupo ruso está comandado por el legendario Suhrab Akhmedov. Si el general disparaba imprudentemente contra las columnas cerca de Ugledar hace un par de años, como escribieron en el canal Z 2 mayores, y no se le aplicó ninguna sanción, es muy probable que siga disparando de manera irreflexiva contra las columnas también en los nuevos sectores de la ofensiva, escriben 2 mayores. Cerca de Kupiansk, en la región de Kharkov, se logró estabilizar la situación en cierta medida. Actualmente, los grupos de sabotaje no pueden penetrar en la ciudad desde las afueras noroeste. En cambio, en el sur de Ucrania, la situación, por el contrario, se está agravando. Allí, el enemigo realizó una reagrupación y se está acumulando cerca de Jersón, informaron desde el mando. De hecho, está concentrando en la zona de Oleshki una cierta cantidad de grupos de asalto para continuar la ofensiva. Y además, digamos, acciones de búsqueda y ataque cerca de las islas Antonovsky. Tenemos esa información.
Además, el enemigo está intentando mejorar su equipamiento de ingeniería y las fortificaciones de sus posiciones, donde actualmente se ha afianzado. Es decir, en la orilla izquierda ya no piensa tanto en tomar la parte insular, aunque no renuncia a ello, y constantemente envía grupos para afianzarse en esas posiciones. Pero en mayor medida intenta mantenerse y no permitir que las fuerzas de defensa de Ucrania lleven a cabo acciones activas y efectivas. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa ucranianas logran atacar no solo a las columnas con equipo, sino también a la fuerza viva del enemigo. Así, la víspera, los corresponsales militares Z confirmaron la información de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que el Estado Mayor había dado hace varios días. La aviación ucraniana atacó de manera precisa la concentración enemiga en la dirección de Zaporilla y destruyó el cuartel general de los ocupantes que están avanzando allí. La aviación ucraniana aplastó la concentración de tropas rusas en 3 puntos a la vez y destruyó el cuartel general del 108º Batallón de Rusia. Este último hecho ha sido confirmado por los propios Z-chovinistas. Teniendo en cuenta la efectividad de las fuerzas de defensa en el último tiempo, que incluye la destrucción diaria de tanques, vehículos blindados de combate y artillería, así como la eliminación de más de 1000 rusos solo en las últimas 24 horas, ni siquiera a costa de tales pérdidas se logra un éxito significativo en ningún sector del frente desde el inicio del otoño. Hoy ya estamos en la etapa otoño-invierno de esta misma ofensiva. Sin embargo, los rusos no han logrado ni siquiera éxitos tácticos operativos hasta el día de hoy, aunque las fuerzas que han desplegado, especialmente la componente de infantería en todas estas direcciones, es simplemente una cantidad increíble de tropas, allí superan varias veces el número de nuestros asaltantes, de nuestra infantería. Sin embargo, hoy vemos el resultado. Impactante. París golpeó a Putin, un giro revolucionario. El mega arma ya está en camino a Kiev. Esto no es un ensayo, es el comienzo de una nueva era. Francia está invirtiendo en la producción de armas ucranianas y prepara un golpe que podría abrir la puerta al colapso del Kremlin. Todos los detalles sensacionales a continuación. Francia es aliada de Ucrania en la lucha contra los invasores rusos. El país fabrica drones y sistemas de defensa aérea para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como subrayó el ministro de Defensa Rustem Umerov, nuestro país tiene experiencia de combate y Francia posee una industria poderosa. En consecuencia, esto garantiza una asociación mutuamente beneficiosa para ambas partes. Aún no hay datos abiertos porque se conoce la cooperación en misiles Scalp, por ejemplo, que es una producción conjunta. En la versión británica es Storm Shadow y están los César que suministra Francia. ¿Existe interés en Ucrania? Por supuesto que sí, porque Ucrania tiene no solo tecnologías concretas que permiten librar una guerra de nueva generación, sino también tácticas de uso, experiencia, millones de registros, por ejemplo, de inteligencia artificial, que permiten utilizar esto de manera eficaz en el campo de batalla. Por supuesto, esto resulta muy interesante para los franceses, como para cualquier país, en principio, con el que coopera Ucrania. Fueron precisamente los franceses, junto con el Reino Unido, quienes propusieron la idea de enviar fuerzas de paz a Ucrania para garantizar la seguridad de nuestro país. El ministro de Asuntos Exteriores, Sikorsky, lo dijo muy claramente. ¿Pero de qué garantías de seguridad están hablando? Las garantías de seguridad significan que deben decir claramente si están dispuestos a disparar contra los rusos. Si están dispuestos a disparar contra los rusos, entonces deben hacerlo ya, porque Rusia ya ha atacado a Ucrania. A decir verdad, desde el inicio de la invasión a gran escala, Francia no apoyó a Ucrania de inmediato. Mejor. En ese momento vinieron junto con Scholz y Draghi, y de hecho intentaron convencer a Ucrania de rendirse bajo las condiciones de Rusia. Pero cuando Zelensky los llevó a Bucha y les mostró lo que había sucedido allí, entendieron que ya no se podía hacer nada. En el verano de 2025, el ministro de Defensa de Ucrania anunció la creación de una nueva iniciativa internacional para la producción conjunta de armamento en el territorio de los países miembros del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. Veremos cómo se implementa y veremos detalles concretos. Creo que pronto aparecerá información sobre la producción conjunta de armamento. En principio, Ucrania está ampliando activamente la producción en los países de la Unión Europea.
En primer lugar, se trata de Dinamarca, con la que hemos establecido relaciones fructíferas en cuanto a inversiones en la defensa ucraniana. La iniciativa prevé la creación de producciones bajo licencia de armamento ucraniano en países socios, con el objetivo de satisfacer las necesidades urgentes de las fuerzas de defensa de Ucrania. En 2024, las partes francesa y ucraniana firmaron un acuerdo para lanzar la producción de municiones bajo licencia de CNDS France Nexter. De este modo, Francia no solo transfiere armamento antiguo para la defensa ucraniana, sino que ha establecido la cooperación de sus fabricantes con las Fuerzas Armadas de Ucrania para una colaboración de defensa fundamental y el intercambio de experiencia en la conducción de la guerra. Impactante. El frente explotó. La región de Jersón es tumba del ejército ruso. Los ocupantes huyen en masa. Nunca antes sucedió así. Las Fuerzas Armadas de Ucrania acorralaron al enemigo trampa. Nivel sin precedentes de deserción en el frente impactante. ¿Qué hay detrás de este caos y qué amenaza representa para el ejército de Putin? Todos los detalles sensacionales a continuación. Una ola de deserción ha arrasado el ejército ruso. En el cuarto año de la guerra, nadie, salvo los fanáticos del búnker, busca ni cree ya en Putin ni en la propaganda del Kremlin que romantiza el tema del frente. Estancamiento. Quieren movimiento. En lugar de eso, los soldados rusos buscan cualquier forma de huir lo más lejos posible del movimiento del Kremlin en Ucrania. Así, nuestros partisanos del movimiento Atesh informan sobre una huida masiva de militares en la dirección de Jersón. El trato brutal de los comandantes, los asaltos sin sentido y la falta de rotación obligan a los soldados a abandonar sus posiciones. Intentaron solucionar la situación en el ejército de Putin a la manera rusa. En lugar de mejorar las condiciones de servicio, aumentaron el control sobre los soldados contratados agotados y medio hambrientos. Desplegaron puestos de control reforzados y patrullas en las zonas cercanas al frente. La policía militar realiza inspecciones totales de documentos y registros en busca de desertores. Agentes entre los residentes locales informan que muy a menudo los desertores ocupan casas residenciales y en caso de ser descubiertos utilizan armas. Además, cada vez más, los desertores rusos han comenzado a tomar rehenes consigo. Ahora mismo estoy en una tienda con rehenes. Tengo en mis manos una granada de combate F1. Solo quiero que me lleven a la fiscalía. En la fiscalía me rendiré. A este soldado ruso lo empujaron a tomar una medida tan radical las condiciones del servicio, la actitud abiertamente negligente del mando hacia la vida del personal y los constantes abusos en la unidad. Yo, Sergei Sergeyevich Konstantinov, soldado raso de la 60ª Brigada Motorizada Independiente, 9ª Compañía, 3er Batallón. Me vi obligado a abandonar la línea del frente herido, a irme caminando por mi cuenta, porque mi comandante prometió atarme a un árbol durante la noche para que me mataran los pájaros, o dispararme, ya que me negaba a cumplir una misión de combate estando herido. El castigo de atar a alguien a un árbol en campo abierto es, en general, una táctica favorita de los rusos para disciplinar en el frente. En lugar de eliminar a sus propios contratistas, el mando simplemente expone a los castigados en un lugar visible, donde en cuestión de horas los FPV ucranianos los matan. Soy un militar del 25º Ejército Combinado, de la 67ª División, del 36º Regimiento de Asalto. Llevamos 3 días esposados a un árbol, sin comida, sin agua, sin nada. No nos llevan al baño a ningún lado. Así están las cosas. Sobrevivir siquiera un solo día en tales condiciones no lo logra ni de lejos todo el mundo. Sobrevivir después de castigos aún más crueles en el ejército ruso es mucho más difícil, cuenta otro desertor llamado Sergei. El ruso de 34 años todavía no puede creer que finalmente logró escapar del frente. Estamos apostando todo. Bueno, eso es todo. Lo que está en juego es la vida, la libertad, literalmente. Mientras haya guerra, me van a borrar, ni siquiera habrá juicio. Y todo por el hecho de que un electricista ruso movilizado se negó a tomar un arma e ir a matar ucranianos. Mi delito es que no quería disparar a la gente y ya está. Llegó la policía militar. Les dije que se fueran a la mierda. En resumen, simplemente los mandé a la mierda y ya está. Me llevaron a Zaitsevo y me dieron descargas eléctricas. Y el aparato para cargar baterías, donde se regula el voltaje, el amperaje, en fin. Una pinza de cocodrilo al lóbulo de la oreja, la otra al dedo. Y empezaron, en fin. ¿Qué? ¿Por qué lo diste? ¿Qué querían? No querían nada.
Simplemente me daban descargas eléctricas, me echaban agua fría durante 1 hora, hora y media, 2 horas con la manguera. Por nada, procedimientos, efectos especiales. Pero por mucho que los generales rusos intenten intimidar a los soldados en los sótanos, el deseo de vivir prevalece. Sobre todo porque en caso de deserción, las posibilidades de sobrevivir son mucho mayores que en otro asalto suicida. Las pérdidas catastróficas en el frente son otra razón del éxodo masivo desde la primera línea. ¿Por qué? Porque allí es un fracaso tras otro. Allí 1 de cada 3 heridos no llega a ser evacuado. Allí hay grandes problemas. Allí las llamadas acciones ofensivas se han ralentizado exactamente 2 o 3 veces, según informan los centros de análisis estadounidenses. Allí es un fracaso. Según cuentan los analistas militares, desde hace poco una herida en el frente para los soldados rusos equivale a la muerte. Los médicos rusos simplemente dejan morir a sus propios heridos en las posiciones. Los partisanos en la retaguardia rusa también cuentan que la situación con la evacuación de los heridos es simplemente catastrófica. El mando de algunas unidades deliberadamente no envía transporte ni grupos de evacuación por los soldados heridos, condenándolos a una muerte larga y dolorosa. Debido a la falta de vehículos y órdenes de evacuación, los ocupantes mueren en las primeras 24 horas después de ser heridos. Muchos de ellos podrían haber sobrevivido si hubieran recibido atención médica a tiempo. Los oficiales de estas unidades declaran abiertamente que es más fácil encontrar gente nueva que arriesgar el equipo. Esto es una prueba directa de que el mando del ejército ruso considera a sus soldados material desechable. Pero este material desechable también tiende a agotarse, al igual que el dinero para su mantenimiento. El tesoro del Kremlin está vacío. No hay fondos para pagar indemnizaciones interminables por fallecimiento y, lo que es aún más importante, los bonos por firmar contratos con el Ministerio de Defensa para el país agresor. Como resultado, las autoridades de al menos 8 regiones de Rusia han reducido varias veces los pagos únicos en Taganrog, Chubasia y la región de Samara. Allí, la suma de 3 o 2 millones se ha reducido a solo 800,000 rublos. Esto es una avalancha que ya ha comenzado. Putin no tiene dinero. Putin ya no tiene la posibilidad de dar dinero directamente y mantener un ejército de mercenarios. Sin dinero tampoco hay tontos dispuestos a morir en el frente, explican los analistas. Los centros de reclutamiento al otro lado de la frontera hace tiempo que no cumplen con los planes establecidos por el Kremlin. Ningún truco ayuda ya. Así es el capitalismo de amigos. Es un saqueo de dinero. Entonces, ¿cuál es la fórmula ahora? Se enriquecen con la guerra y la población al final pierde la iniciativa y junto con ella también desaparecen las ganas de ir al frente. En cambio, el deseo de huir de ese mismo frente y cuanto antes, incluso pagando cualquier cantidad de dinero, no deja de crecer. Esto significa que al ejército ruso le espera en un futuro muy cercano una ola de deserciones mucho más masiva. Sensación. Ucrania y Estados Unidos lanzan un superarma. El mundo está en shock. El nuevo sistema no es simplemente un análogo de los Shahed, sino un nivel absolutamente diferente de eficacia destructiva. Este invento puede cambiar el curso de la guerra. El enemigo ya está en pánico. El comandante se rompe la cabeza pensando cómo lidiar con esto. ¿Cómo cambiará esto el mapa del frente y qué consecuencias le esperan al Kremlin? Mira todos los detalles. El Shahed ucraniano ha alcanzado un nuevo nivel. Ahora el dron está equipado con avanzados sistemas occidentales de guiado y control, y la producción se establecerá tanto en Estados Unidos como en Europa. Pronto entrará en producción en serie en Ucrania, en Estados Unidos de América y en Alemania, así lo informa la prensa. La empresa estadounidense Autelion, en colaboración con una compañía ucraniana, ha probado con éxito el dron kamikaze de largo alcance Artemis LM-20. El dron está equipado con un sistema de inteligencia artificial autoguiado y puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1.600 kilómetros. Al mismo tiempo, el peso de la carga explosiva es de 45 kilogramos, lo cual es más que suficiente para destruir la mayoría de los objetivos militares, equipos y material del enemigo, añaden nuestros militares. Lo clave aquí es que se trata de inteligencia artificial y de hecho, digamos que el precio es bastante asequible, por decirlo suavemente. Y si se cumplen esas características táctico-técnicas, como la velocidad y la altitud de vuelo, se cumplirán. Y por lo que entiendo se han cumplido,
Estos factores ya han sido estudiados y probados, así que, por supuesto, nos resultará un poco más fácil. También se sabe que la principal característica de Artemis es su sistema de navegación y guiado basado en el ordenador de a bordo Skynote N de la empresa estadounidense Autelion. Como se señala, es precisamente este sistema el que permite al dron apuntar y atacar objetivos incluso cuando hay fallos en la navegación por satélite, y garantiza una alta precisión en la fase final del vuelo. Los medios de guerra electrónica del enemigo utilizan en mayor medida a la interferencia de la señal GPS, es decir, dicho de manera simple, esto es lo que ayuda a apuntar con mayor precisión. Si hablamos, por ejemplo, de los canales de control, sí, ellos tienen algunos sistemas que permiten, por ejemplo, limitar las capacidades en los canales de control de los drones pilotados. Estamos hablando de un sistema que en mayor medida realiza el vuelo de forma automática gracias, por ejemplo, al equipo de a bordo que lleva instalado. Por eso aquí hablamos de que gracias a estas capacidades, este sistema puede sortear la guerra radioelectrónica del enemigo y alcanzar el objetivo con un margen de error mínimo. Esto nuevamente se debe a la guía visual que está instalada directamente en este dron. Al mismo tiempo, los desarrolladores de la empresa ya han declarado que el dron ha pasado pruebas en el campo de batalla. Esto ya ha sido valorado tanto por la parte ucraniana como por sus socios en la producción. Este dron fue creado junto con una empresa ucraniana cuyo nombre no se revela por motivos de seguridad y ya ha pasado pruebas completas que, según la declaración de la empresa, incluyeron el lanzamiento desde tierra, la navegación con y sin GPS, el tránsito a larga distancia y la activación en tierra. Cabe destacar que el Artemis ALM-20 también cuenta con una cámara frontal, antenas adicionales y aparentemente un motor eléctrico, lo cual es una solución bastante inusual, según señalan los expertos. Esto se hace para lograr altos resultados con una menor escala de producción, mediante una mayor precisión al alcanzar el objetivo. De hecho, la cámara en la etapa final del funcionamiento del dron le permitirá atacar prácticamente sin fallar, incluso eludiendo posibles estructuras antidrones. En primer lugar, estarán destinados y se utilizarán para destruir aquellos objetivos que influyen en el poder militar del Estado terrorista y su capacidad para llevar a cabo acciones militares en Ucrania. Al mismo tiempo, la producción conjunta con Estados Unidos está lejos de ser el único desarrollo internacional de la industria de defensa ucraniana. Con mayor frecuencia, los socios occidentales están dispuestos a invertir precisamente en drones. Dinamarca se convirtió en pionera en el ámbito de la producción conjunta de defensa con Ucrania y fue la primera en invertir, primero en empresas en Ucrania, y ahora ha asignado más de 67 millones de euros para la creación de empresas de defensa ucranianas en territorio danés. Finlandia también fue una de las primeras en iniciar la producción conjunta con Ucrania. Ya en noviembre de 2024, el consorcio de defensa finlandés Suma Defense creó una empresa de producción de drones en territorio finlandés en asociación con 4 compañías ucranianas. Reino Unido también puso el énfasis en los vehículos no tripulados. Hace unos meses, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunciaron planes para lanzar una producción conjunta en territorio británico. Ahora estamos definiendo los detalles en las decisiones sobre la producción conjunta de armas con nuestros socios. Son decisiones importantes con quienes más nos ayudan, proyectos concretos, beneficios concretos para nuestra defensa. En el futuro también habrá producciones localizadas en Ucrania, producciones que ayudan a proteger nuestro espacio aéreo. Quiero agradecer a los socios por su interés en este tipo de colaboración con Ucrania, con nuestra industria. Al mismo tiempo, la UE ha asignado 1.500 millones de euros para el plan de defensa y la cooperación con Ucrania, informa Bloomberg. El objetivo principal del programa es optimizar la adquisición y producción de armas, incluso de manera conjunta con Ucrania. Así que, al parecer, pronto aumentará considerablemente la cantidad de desarrollos conjuntos ucraniano-occidentales en el arsenal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En estos momentos, Trump ha sacudido el espacio informativo. El líder de Estados Unidos ha decidido enfrentarse a Putin. Estados Unidos traslada un golpe secreto de Hamas a Ucrania. Esto podría poner al Kremlin de rodillas. Un plan del que Moscú no sospecha nada. Estados Unidos ha sacado un superas de la manga. ¿Cómo planea Washington frustrar los planes de Putin? Todos los detalles impactantes en el reportaje. Paz por la fuerza. Así es como se describe el plan de paz de Trump para poner fin a la guerra en Gaza.
Al presidente estadounidense finalmente le ha resultado posible lograr la paz en Oriente Medio. Y aunque aún queda mucho trabajo por hacer, Hamás no piensa rendirse tan fácilmente. Esto fue un triunfo para Trump. Ahora él anuncia que Estados Unidos se centrará en resolver la guerra en Ucrania. Trump no quiere perder el tiempo en vano. Ahora está inspirado y quiere seguir adelante. Está decidido a lograr nuevas hazañas pacificadoras. Y que así sea, si Dios quiere. ¿En qué consiste la doctrina de Trump? La presión funcionó sobre Hamás. Precisamente esta lección, como escribe el Wall Street Journal, es la que Trump debe aprender de la resolución en Oriente Medio. La lección sobre la necesidad de ejercer presión. Para detener las hostilidades en la Franja de Gaza, Trump presionó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mientras que Qatar, Egipto y Turquía, por su parte, influían sobre Hamás, amenazando con limitar el apoyo diplomático al grupo. Al mismo tiempo, la operación militar de Israel en la Franja de Gaza continuaba. Hasta ahora, Trump no ha ejercido una presión similar sobre Rusia. Y aunque Estados Unidos impuso altos aranceles contra la India, socio comercial de Moscú, no se han introducido nuevas sanciones contra Rusia. Pero ahora los expertos se muestran optimistas. Esto lo inspira a realizar hazañas pacificadoras. Eso es evidente. Ya ha anunciado que se ocupará también de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Al fin y al cabo, tanto la guerra en la Franja de Gaza como la guerra ruso-ucraniana son cuestiones directamente relacionadas con la reputación política de Trump. Y aquí hay un impulso positivo que se puede aprovechar. Y el hecho de que esto inspire a Trump es evidente. Los medios occidentales también consideran que, tras el acuerdo entre Israel y Hamás, Trump podría aumentar la presión sobre Rusia. También es una buena señal que el propio Trump haya declarado su intención de abordar la guerra ruso-ucraniana. Y además, la reunión entre los líderes de Ucrania y Estados Unidos, que debería celebrarse el 17 de octubre en Washington. Zelensky viaja a Estados Unidos. Ya lo ha confirmado Zelensky, lo ha confirmado Trump y nuestro equipo ya ha volado para preparar la visita. Pero no dicen qué va a pasar. Pero lo digo de inmediato, negociaciones de paz, la reunión es importante, no son cuestiones técnicas, no se trata solo de dinero o tomahawks. Esto es parte de los acuerdos de paz. Los tomahawks son lo que puede llevar a la paz más rápido, hacer que Rusia se siente a la mesa de negociaciones. Y en este caso, el plan de paz de Trump para poner fin a la guerra en Gaza puede convertirse en el precedente necesario que ayude a terminar la guerra en Ucrania. Al menos en parte, en Europa esperan que Trump aplique la táctica utilizada en Gaza para detener la agresión de Rusia. Esto le da a Trump enormes oportunidades para resolver otros grandes conflictos. Ahora se ha consolidado como un árbitro y pacificador eficaz. Para resolver la cuestión ruso-ucraniana, Trump puede involucrar al presidente de Turquía. Según el presidente estadounidense, Erdogan es respetado tanto en Ucrania como en Rusia. La gente lo respeta y él es mi amigo. ¿Entienden por qué me llevo bien con los fuertes pero no con los débiles? Trump dice que Erdogan puede ayudarnos a lograr la paz en el mundo. A Trump le gusta Erdogan. Y en general, Erdogan es un político que le agrada a Trump por su comportamiento y por la estructura de poder que ha construido. Y Erdogan resolvió la cuestión de Siria. Ahora, el dictador y asesino sirio está sentado en Moscú jugando a la Sony PlayStation, según informan medios y canales de Telegram. De hecho, ahora Siria está gobernada por quienes lucharon del lado de los rebeldes. A ese criminal lo expulsaron y Rusia perdió su influencia. Erdogan puede ayudar aquí. Pero entre la guerra de Hamás e Israel y la guerra ruso-ucraniana hay una diferencia significativa, el llamado factor chino. El gigante asiático se ha convertido en un socio económico y político importante para Rusia, y esto puede jugar tanto a su favor como en contra. Si Trump logra atraer a Pekín para que apoye las negociaciones, China podría convertirse en un elemento clave para inclinar a Putin hacia la paz. Eso es todo, pero más noticias candentes del frente las verán en el próximo episodio. Para ver el video completo, sigan el enlace en la biografía a nuestro canal de YouTube y suscríbanse para estar siempre al tanto de lo más importante.